Hola, buenos días familia, espero que estéis bien. Bueno, pues Al-Golani acude a la reunión concertada y convocada por la Comisión Europea en Bruselas y se lleva calentitos 2.500 millones por decisión de la Comisión Europea, que le serán transferidos, más la propinita de 300 millones de euros que le da Alemania, el Estado alemán, directamente. Bueno, pues menos mal que la masonería era partidaria y propugnadora del laicismo y de la separación entre lo religioso y lo político y la no politización de la religión. Aquí lo vemos claramente, ayudando con 2.500 millones de euros la Unión Europea, más 300 los alemanes, al confesionalismo más criminal del Islam político, teocéntrico, o sea, una teocracia directamente. Pero no, que los alegatos a la laicidad y a la secularización de la vida social y de la vida política son alegatos que utilizan y han utilizado históricamente contra el cristianismo. Claro. Y como contra el cristianismo es también el movimiento profundo, el cambio de modelo de Estado que han abanderado en Siria ellos mismos, pues claro, entonces hay que apoyarles. Y es que los cristianos no interesan aquí y no interesan allí. El plan es asesinarles, es expulsarles, desplazarles, oprimirles hasta el punto de intimidarles, silenciarles, impedir sus manifestaciones religiosas, su culto, la práctica de su credo. ¿Por qué? Porque durante siglos la misma masonería que la Unión Europea encarna ha estado descristianizando Occidente. Y el cristianismo oriental, llamado oriental, y el cristianismo en concreto en Siria, es un cristianismo primigenio, muy puro, revolucionario a su manera por sus valores de igualdad, de oponerse drásticamente a cualquier tipo de gradación o jerarquización de privilegio entre zonas, entre áreas mundiales. Y ellos tienen que extirpar ese reducto de cristianismo en Siria, en Líbano, en Palestina. No sea que pueda constituirse en espejo en el cual los excristianos occidentales puedan mirarse y ver la imagen de su propio pasado como cristianos e intentar reverdecer, intentar que renazca el cristianismo en Occidente, cosa que la masonería tiene que evitar a toda costa. De ahí que cualquier tipo de ejemplo, cualquier tipo de simiente viva de cristianismo la tengan que aplastar. Y más allá de ello, ¿por qué tanto dinero? Porque son muchos, son miles de millones de euros dados al gobierno terrorista de Damasco. ¿Por qué tanto dinero? Yo creo que quieren constituir una especie de Ucrania 2. Es decir, armar un ejército sólido, ofensivo, sirio, que esté ahí para intimidar como punta de lanza de la Unión Europea, igual que han hecho con Ucrania, o sea, Ucrania 2, a corto plazo contra el Líbano y a medio plazo contra Irán, no solo para financiar un gran ejército armado y pertrechado, bien dotado y tal, sino para desarrollar todavía más las células paramilitares y paragubernamentales, y allí donde no puede hacer el ejército sirio de punta de lanza,
de la Unión Europea lo hagan en diferentes escenarios a los que quieran exportar el conflicto, lo hagan estos mercenarios fundamentalistas y estos fanáticos sectarios. Y por eso tanto dinero. Ahora mismo contra el Líbano, mañana contra Irán, pero más profundamente incluso contra Rusia. Tanto en la manera de guerra asimétrica, prolongada, metiendo, entre comillas, guerrilla, células terroristas, haciendo atentados, etc., como tendencialmente incluso actuando de brigadas de soporte, el ejército sirio, de Turquía en sus afanes por, con el tiempo, hegemonizar políticamente, y si hace falta manu militare, el centro Asia, los estanes caucásicos, pero también parte de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque ese plan turco de turmenizar Centroasia está apoyado por Inglaterra, por la Unión Europea, pero también por Inglaterra, para debilitar a Rusia, para hacer toda una serie de estados que sean la mosca cojonera en las fronteras rusas. Y para eso quieren edificar un ejército sirio, tanto militar como paramilitarmente potente. El otro gran motivo de edificar un ejército sirio potente, al que Israel no va a tener nada que temer, o sea, por eso están tranquilos. El otro gran motivo es que les protejan de posibles saboteadores, de bandas terroristas también, pero competidoras del HTS, bandas financiadas por terceras potencias regionales como Arabia Saudí, las bandas de Dara, por ejemplo. Entonces, para que protejan suelo sirio, allá por donde pasa el gasoducto que han construido con capital catarí, que llega a Turquía y de Turquía va a Bulgaria, y de Bulgaria se distribuyen ramificaciones de tuberías y canalizaciones de gas por toda la Unión Europea y especialmente hacia Alemania, porque es su gran alternativa a la dependencia respecto del gas ruso. Entonces tienen que proteger la integridad de ese gasoducto. Les va la economía en ello. Recordemos que el gas es un input, un factor de producción como fuente de energía, pues mayor, de importancia mayor en la industria, y que el alza de los precios, bajo todo este contexto de dialéctica tensa con Rusia y de guerra, pues el alza de los precios del gas encarece los precios de las mercancías y de la oferta europea y hace que en el mercado mundial no sean competitivos, y tienen que volver a ser competitivos. Y de ahí todo el pastizal que han dado al gobierno sirio. Mientras tanto, Israel, en unas acciones que tienen mucho sentido desde el punto de vista de apuntalar, de secundar este plan occidental, lo que hacen es bombardear desde el aire bandas terroristas, pero no del HTS y afines, no paragubernamentales, sino otras bandas competidoras. De ahí los bombardeos sobre Dera estos días. Otra razón de fuerza mayor que inspira tal caudal de dinero es hacer del Estado sirio un financiador de los tipos de mezquitas que propagan y vierten los discursos en clave fundamentalista y agresiva, expansionista de la UMA, que interesa a la Unión Europea propagar
en todo el orbe, alrededor del mundo, pero específicamente en la región medio oriental. Y no nos engañemos, digo en todo el mundo, porque este tipo de gente reaccionaria interesa a las élites europeas y a las élites occidentales, al Estado profundo estadounidense, la CIA, las élites financieras de las dos costas, la costa este y la costa oeste, Wall Street y California, etc. Y de ahí el modelo migratorio, de ahí el inmigracionismo, el paradigma inmigracionista de la Unión Europea. Porque significa asentar personas a las que hablarles de dialéctica de clase, de oposición, de resistencia popular y confrontación con las políticas de abuso tributario, de expolio fiscal a las ciudadanías europeas emprendidas por las élites de la Unión Europea, todo eso les suena a chino. Son población que no quiere saber nada de oponerse a las políticas de abuso, de extracción, de explotación vía fisco y vía IRPF de las poblaciones europeas. A ellos les basta con que les reconozcan sus derechos religiosos, les den sus exenciones fiscales, porque ellos no sufren tal expolio porque tienen exenciones fiscales, les den sus paguitas y sus subvenciones, y con eso contentos, no quieren saber nada más. Es población que además, por las condiciones favorables y de privilegio bajo las cuales son tratados por los inmigracionistas que les importan a territorio europeo, son estómagos agradecidos. No solo por ideología no van a oponerse a políticas abusivas y antisociales también, legales, laborales, emprendidas por el capital europeo contra las ciudadanías. No solo por ideología, o sea, no solo por el hecho de que el Islam manda coránicamente someterse, sujetarse a la autoridad y que todo lo que no sea una lucha religiosa, o sea, no hay concepto de lucha social porque no hay concepto de Estado social tampoco. O sea, el Estado en el Islam político tiene unas funciones muy delimitadas y muy austeras, ¿no? Muy restrictas. Asegurar la expansión de la UMA, financiar las prisiones, proteger y regular jurídicamente las organizaciones privadas de caridad que suministran y distribuyen el zakat, la dádiva, la caridad a los desfavorecidos. Pero concepto de Estado social no existe ni puede existir, ya que cualquier modelo de Estado social y del bienestar demanda para su financiación de unos impuestos industriales que a su vez requieren de una economía industrialmente productiva, cosa que en el Islam no cabe esa economía industrialmente productiva que capitalice un estado del bienestar, porque acumular capital a partir de la industria es haram, es pecaminoso. Luego la base material impositiva, en concepto de impuesto sobre actividades económicas, sobre plusvalías, sobre sociedades, impuestos sobre grandes fortunas, todo eso nada, o sea, no puede haber porque tampoco hay grandes sociedades industriales independientes. El único capital legítimo para ellos desde un punto de vista religioso es el capital comercial con lo que otros han producido, el capital distributivo o comercial, capital mercantil, y con severas restricciones el capital bancario e inversionista. Pero es una religión que bloquea, impide la generación
de una infraestructura productiva que pueda servir de financiamiento de armazón para un estado siquiera asistencial. Entonces interesa ese paradigma. En Occidente y en Europa en particular a las élites les viene, vamos, como anillo al dedo. O sea, son bolsas poblacionales que son colchones para el poder. O sea, es una base social afín, por agradecidos a las medidas de favor que les da el inmigracionismo para generar una fidelidad, una adscripción de ellos a los gobiernos instituidos. Ya lo dicen muchísimas personas que están agradecidas al gobierno de Sánchez, bueno, pues porque les sirve a ellos, porque les beneficia, porque genera todo un tejido de administración de fondos para que ellos vivan. Y también son personas que por lo general para ellas un paradigma socializante siquiera, o sea, todo lo que suene a medio socialista es el demonio, es la secularización, es el pecado, dar la espalda a Dios, erigir una lucha idólatra por el bienestar social que toma el lugar de manera diabólica, toma el lugar sacrosanto de la lucha religiosa por la expansión de la UMA. Y entonces, pues, es el chollo asegurado. De hecho, por la posición social dependiente de las dádivas del Estado y afín al Estado, por depender de él y de sus subvenciones, y por esa ideología suya también, son el perfecto ejército potencial contra movimientos sociales. El día de mañana, si las personas se echan más a la calle, los manejarán y los sacarán a la contra. Ya las instituciones y el Estado tiene sus conexiones en red con las mezquitas. Si de hecho hay pactos con la Unión Europea con respecto a los imanes, a quienes tienen que predicar y tal, que significan cooptación por parte de los líderes religiosos, de las mezquitas y de los barrios, bajo supervisión y bajo inspección y control de calidad europeo, y a quienes se dan consignas y directrices de prédica. Tampoco no es del todo religiosamente espontáneo lo que dicen aquí en las mezquitas. Está congeniado con la política europea y con los estados. Y mañana, si hay una situación de crispación social fuerte que se traduzca en luchas a pie de calle o cualquier tipo de presión por reformas o por la derogación de leyes o por el desbancamiento de las élites europeas, a través de las prédicas de las mezquitas les encomiarán a salir a la calle a la contra. Esto ya pasó en España, bajo el bicho, no puedo decir el nombre, pero bajo el bicho, pues cuando hubo personas que salieron a la calle para denunciar todas las irregularidades en multitud de cuestiones en las que ya conocéis, no me voy a extender porque ahí sí que me pueden penalizar, pues el gobierno de Sánchez sacó a lúmpenes, muchos de ellos radicales religiosos, y apedrearon a las personas concentradas, a los manifestantes. Muchas de ellas son personas que no solo no tienen concepto y concepción de la lucha de clases o de la unidad popular,
sino que si se les explica están militantemente a la contra de eso, porque no se identifican, no desarrollan una empatía con los trabajadores autóctonos, puesto que ellos se ven aparte y superiores a estos. Ya les va bien que haya unas castas de pringados nacionales a los que cosan a impuestos para financiarles a ellos su tejido provisor. Y se autoperciben radicalmente desde una visión de diferencialidad y por sobre la clase y el pueblo autóctono. Con lo cual, para el capital y para los estados europeos, se parte por la mitad cualquier perspectiva de unidad en el seno de la ciudadanía. Es un caballo de Troya. Bueno, pues paso a dar unas noticias y hacer algún análisis también alternante a estas noticias. Vale decir, por cierto, que no digo que esas sociedades en general sean así. Nada más lejos de la realidad. Y tampoco digo que esas poblaciones, pues en sus lugares de origen, actúen así, en general. Lo que digo, no se confunda, es que el perfil de aquellos que buscan traer los planes de las élites europeas para dotarse de ese colchón de seguridad y de población cooptada y satelital alrededor de ellos, sí que cumplen con ese perfil. Evidentemente son sociedades diversas, esas sociedades, pero sí que específicamente aquellos que importan aquí, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí que cumplen ese corte de perfil archiconservador, súper tradicionalista en un sentido de mirar todo en clave religiosa y de no adscribirse, sino al contrario, reaccionar a la contra de cualquier cosa que tenga un eco social. Y bueno, y no digamos el tipo de religión, o sea, el tipo de Islam con cuyos administradores contacta la Unión Europea y da una financiación y da una protección y da a veces unas consignas. O sea, no es cualquier lectura del Islam. O sea, es decir, no pretendo generalizar y no pretendo meter a todas esas poblaciones en el mismo saco porque sería absurdo, pero sí que hay una criba y una selección previa por parte de los interesados en cierta especie dentro de la población. Bueno, pues el HTS y otras bandas marca blanca del mismo tronco podrido yihadista continúan atacando Líbano. El Estado libanés envía tanquetas a la frontera mientras tribus libanesas de la ciudad de Hermel lanzan contra los fanáticos misiles tierra-tierra. Varios vehículos de los asesinos del llamado nuevo ejército sirio son quemados por fuerzas locales. También han sido capturados vivos docenas de gubernamentales, quienes responden de la única manera que saben actuar, es decir, atacando deliberadamente a la población civil que está siendo bombardeada
bombardeada en sus casas con artillería y cohetes. 2 tanques gubernamentales fueron atacados y sus tripulaciones ejecutadas. También han sido liquidados varios lanzacohetes gubernamentales. Los mercenarios periodísticos gubernamentales fueron a desinformar sobre el terreno, recibiendo también un ataque por parte de la resistencia popular en el valle de Bekaa. Y los terroristas gubernamentales y paragubernamentales van ahora a por la población civil libanesa. De la Siria no se olvidan, atacándola ahora en los pueblos de la cordillera litoral y la montaña de los alawitas. Asesinan en Quseir Bekaa, en Líbano, al niño Ahmad al-Hajj Hussein. Dios le tiene en gloria. Dios le tiene en gloria. Y los turcos aprovechan también para atacar otras aldeas y pueblos sirios, donde la población resiste a su ocupación política y militar. Ataca así la aldea de Barhabatan con drones y fuego de artillería, hiriendo y matando a varios civiles sirios. Al mismo tiempo, Turquía está construyendo otra base militar turca en Siria, esta vez tras haber tomado con la quiescencia del gobierno vendepatrias de Damasco el aeropuerto militar de Menaj, en Alepo Campo. Y en la base rusa de Jameimin, el gobernador de Yable, quien es asimismo jefe del llamado Servicio de Seguridad Local, llega de nuevo efectuando una segunda visita a la base con objeto manifiesto de convencer a los refugiados para que salgan de la base y regresen a sus municipios. Asegura textualmente que la seguridad ha sido restablecida en sus aldeas, en entrevista con varios delegados de los refugiados, quienes hablaron con él acompañados de militares rusos. Recordemos que en los inicios del gobierno terrorista, representantes de este fueron a la costa a garantizar también a los alawíes y a los cristianos que nada iba a sucederles. Así que nos hacemos a la idea de la confianza que pueden depositar ahora en el capitoste local de Yable. No pueden consentir la persistencia en la base de los refugiados, ya que estos ponen sobre la mesa con su negativa a regresar por miedo qué es lo que hacen a los civiles allí, además de ser testigos vivos de las masacres perpetradas por los mismos que se esfuerzan en conducirles de nuevo a ellas. Es decir, la población evidentemente no va a salir de la base por su propio pie. Y las brigadas de Al-Nusra cortan toda comunicación de internet en la costa siria en un intento por aislar comunicacionalmente a la población civil y privarla de denunciar las masacres y de lanzar llamadas de socorro internacional. E imágenes vía satélite muestran el descubrimiento de otra fosa común en la costa siria, esta vez en Sanobar, provincia de Latakia. Y muy importante también, la Unión Europea firma con Qatar la comercialización del gas que llegue a través del recién inaugurado gasoducto Qatar-Turquía. Bueno, Qatar-Turquía, Bulgaria, Unión Europea en realidad, que extiende sus tuberías y es puerta de entrada del gas a Europa. Trump ofreció un plan de abastecimiento alternativo al qatarí en concepto de gas estadounidense, oferta rechazada por la Unión Europea. De tal modo, la UE dejará de depender tanto del gas exportado por Rusia y de paso golpea a sus rivales estadounidenses en materia de comercio internacional al no tener que importar gas desde los Estados Unidos. Jordania recibirá un pellizco de tal gas que pasa por su territorio en concepto de 400 MV por hora, mientras Siria recibirá gas en cantidades de 250 MV por hora. Bueno, de ahí que lo tengan que supermilitarizar Siria para protegerles esa gallina de los huevos de oro que es el gasoducto. Israel, mientras tanto, bombardea Deraa, controlada por bandas terroristas rivales del gobierno de Damasco y financiadas por el reino saudí. Y fuerzas de la resistencia libanesa matan al líder del grupo terrorista Clan Bahad, Abu Khaled. Ahora deberá acatar el juicio divino, justo e ineludible para él. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que compartáis el vídeo, lo difundáis
le deis al like y os suscribáis al canal. Seguid formando parte de una manera o de otra de esta resistencia que estamos constituyendo. Y bueno, podéis comprar mi libro si queréis, siempre digo lo mismo, pero bueno, lo cierto es que os puede ayudar a ofrecer una mayor luz interpretativa sobre los acontecimientos que se van desgranando a día de hoy. Recordad, me lo podéis pedir al mail vdvendidos@gmail.com, vdvendidos@gmail.com. Y bueno, un abrazo a todos y a todas. Somos una familia, somos una comunidad, somos resistencia y ánimo, fuerza. Siria vencerá, la humanidad vencerá. Abajo el Islam político, abajo el gobierno terrorista de Damasco, abajo la Unión Europea y hasta siempre.